presenta En la red. educación, arte y cultura. En la red presenta noticias y sucesos. Con José Antonio Medina y León Ignacio Ruiz. Muy buenos días, amigos. Bienvenidos La a noticia su es programa la artillería. Noticias y Sucesos. Es una producción de la red de Mundo 40 y Rizzo Multimedios. Hoy, 28 de junio de 2016, tenemos un programa con diversos temas y vamos a comenzar. Más adelante seguramente se va a incorporar nuestro amigo León Ignacio, pero vamos a comenzar con temas que están circulando en los medios de comunicación y que son de interés para la opinión pública nacional y desde luego también a nivel internacional. Hay muchos comentarios y mucha polémica en relación a estos temas de los cuales vamos a platicar el día de hoy. Y el primero es el referéndum que se hizo en la Gran Bretaña, el Brexit famoso, que ya se hizo famoso a nivel mundial, que fue una consulta que se hizo al pueblo británico para que el pueblo decidiera si mantenerse en la Unión Europea o salir de la Unión Europea, el Brexit. Este referéndum se realizó el 23 de junio, hace pocos días, y con sorpresa, el mundo asombrado vio que los británicos dijeron que no a mantenerse en la Unión Europea. Esta Unión Europea que tiene sus antecedentes porque el interés de unirse de los países europeos surgió después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Para mantenerse fuertes, unidos, y otro de los factores que también influyó para que se efectuara o se concretara esta unión fue tener una moneda común, en este caso el euro, ¿no? Sin embargo, los británicos dijeron que no. Los resultados de este referéndum fueron 52% en contra y 48% a favor. Es decir, los británicos le dijeron no a seguir unidos a los demás países europeos. ¿Y cuáles son los orígenes y consecuencias de este Brexit en la Unión, en el Reino Unido? En la Gran Bretaña también se le llama a estos pueblos británicos. Y los orígenes, las causas que dieron motivo para que hiciera este referéndum es porque en Gran Bretaña existía ya inconformidad, existía inquietud respecto a la posición que estaba jugando el Reino Unido en la Unión Europea. Es decir, estaban inconformes con que Inglaterra o Reino Unido, la Gran Bretaña, subsidiara a algunos países europeos que habían decaído en sus economías, ¿no? Y algunos británicos decían es que estamos obteniendo menos de lo que aportamos. Esta es una conclusión que sacaban mucho, y esto desde el punto de vista económico. Estamos dando más de lo que estamos recibiendo, esto decían los británicos, ¿no? Ese es uno de las causas, de los orígenes de este referéndum, la inconformidad de los británicos por la situación que decían ellos, de desventaja del Reino Unido en la Unión Europea ante los demás países de Europa, ¿no? Otra que tenía problemas ya de migración, porque a raíz de la regulación, de la legislación que se hizo para la Unión Europea, había libre circulación de personas, de bienes, de mercancías, y esto traía como consecuencia también que la población migrara y llegaran muchos migrantes al Reino Unido, ¿no? Eso tampoco los tenía muy contentos a los británicos. Esa era otra de las causas por las cuales surgió esta inconformidad que terminó en este referéndum. Desde luego que esto es un ejemplo de democracia que deberíamos tomarlo como lección en el mundo, ¿no? Finalmente los británicos decidieron si continuar en esta unión o salirse de la unión. ¿Sí? Otra cuestión que también citan los medios es respecto a la excesiva regulación que había en la Unión Europea, que también impedía el crecimiento del Reino Unido, de la Gran Bretaña, desde el punto de vista
económico, ¿no? Son aspectos, son cuestiones, son factores que influyeron en esta situación que terminó el referéndum y que terminó la negativa de los británicos para seguir unidos a la Unión Europea. Y las consecuencias, amigos, pues seguramente ustedes han estado pendientes de los medios de comunicación respecto a las consecuencias que trajo este Brexit en el Reino Unido, ¿no? Para empezar, el primer ministro Cameron, que estaba apoyando precisamente que el Reino Unido se mantuviera junto a los demás países europeos, ya anunció su renuncia como primer ministro de la Gran Bretaña y habrá que elegir a un nuevo primer ministro para el Reino Unido, ¿no? Esta fue la primera consecuencia. Y otras consecuencias también que tienen que ver con la economía, porque de inmediato, como en automático, la libra esterlina cayó, también cayeron las bolsas de valores de Europa, hubo repercusiones también en América, y en México también, de inmediato el gobierno mexicano tomó algunas acciones, algunas medidas, como reducir el presupuesto, hacer un ajuste del presupuesto, mejor dicho, para este año. Alrededor citó el secretario de Hacienda, Videgaray, un ajuste de presupuesto, 31,000 millones de pesos, más a lo que ya se había ajustado para este año de 2016. Y respecto a lo que se comentó después de ese ajuste, pues hubo declaraciones de que no iba a haber ninguna afectación a los programas sociales de este país, ¿no? Que esperemos que esto ocurra. También como consecuencia de esta negativa de los británicos a seguir en la Unión Europea, también el peso sufrió una leve caída también ese día, porque el dólar, que es la moneda que más circula en el mundo, se vio fortalecido al día siguiente de este anuncio en la Gran Bretaña, ¿no? Y el peso casi llegó en su paridad con el dólar. Se estaba cotizando por cada dólar casi 20 pesos. El presidente de México ahora en una conferencia de prensa en Canadá, porque está de visita en Canadá, habló sobre el tema del Brexit y de los problemas que ahora va a enfrentar Inglaterra, el Reino Unido, y respecto a la volatilidad de todos los factores económicos, todos los indicadores económicos en el Reino Unido, dijo que en México no íbamos a tener gran problema con esta volatilidad que existe en el Reino Unido y que, por supuesto, la economía o la macroeconomía mexicana estaba fortalecida, que estaba fuerte y que no íbamos a tener problemas. Amigos, vamos a hacer una pausa, nos están ya señalando y vamos a esperar que se incorpore nuestro amigo León. Una pausa y regresamos. Gracias, amigos. La noticia es la artillería de la libertad. El micrófono, su mejor arma. Vamos a un corte y regresamos. En la red presentó... Sin periodistas no hay periodismo. Sin periodismo no hay democracia. Regresamos. Regresamos, amigos, y estamos platicando sobre el Brexit, este referéndum de los británicos que hicieron este 23 de junio y en el cual el 52% apostó por esta separación de la Unión Europea, ¿no? La Unión Europea tiene un antecedente atrás, que es la Comunidad Económica Europea, que se creó ya comentaba yo, después de la Segunda Guerra Mundial, con la idea de fortalecer la unión de los países europeos y sobre todo desde el punto de vista económico, y emerger, pues le llaman el viejo continente Europa, ¿no? Son los países más avanzados, hablando en general del continente, de este continente que siempre ha ido a la punta, siempre ha ido a la vanguardia en la mayor parte de los aspectos de la vida del ser humano, ¿no? Europa, el viejo continente, por eso le llaman, ¿no? Ahí nacieron las principales civilizaciones, ¿no? La romana, la griega, que dejaron un legado cultural impresionante para el mundo, ¿no? Entonces vamos a esperar, amigos, ya citaba yo esta declaración del presidente Peña Nieto acerca de que la volatilidad
del Reino Unido no va a afectar a la economía mexicana, que bueno, ya sabemos que sí hubo afectación porque el dólar subió, se fue a casi 20 pesos. Él hablaba acerca de que hay un intercambio muy pequeño con el Reino Unido, 1% del comercio lo hacemos con el Reino Unido, entonces que no es significativo y que no habrá repercusiones, que esto a mí me parece lógico, que habiendo un intercambio pequeñísimo, entonces no tiene por qué afectarnos toda esta volatilidad que existe en el Reino Unido, que vimos ya bajó demasiado, se fue hasta el suelo la libra esterlina en relación con el euro, y también yo leía que podían derivarse de esta salida del Reino Unido de la Unión Europea algunas actitudes, algunas acciones xenofóbicas contra los ingleses en Europa, ¿no? O al revés, de algunos europeos en Inglaterra, ¿no? Que ya no van a querer más migrantes en Inglaterra, en el Reino Unido, ¿no? Van a poner más límites para la migración en el Reino Unido, ¿no? Y ahí terminamos con este tema, amigos. Es un tema que seguramente va a seguir circulando en los medios de comunicación, porque habrá que ver la evolución del Reino Unido, cómo es que logra estabilizarse económicamente y políticamente, porque ya vimos que el primer ministro Cameron renuncia, derivado de los resultados del referéndum, tiene que renuncia porque él estaba apoyando que el Reino Unido se mantuviera en la Unión Europea, ¿no? Perdió y entonces él renuncia y están esperando que se elija un nuevo ministro en el Reino Unido. Y vamos a pasar a otro tema, amigos, ya está aquí con nosotros, le doy la más calurosa bienvenida a nuestro amigo León Ignacio. Él está siempre aquí con nosotros, comentando, platicando, analizando, reflexionando, invitando, promoviendo también de todo. Y el otro tema que ya les había señalado, pero este es un tema nacional, es sobre que finalmente hay mesas de diálogo entre el gobierno y el movimiento magisterial, que llaman disidente, rebelde, aunque simplemente no acepta algunas dicen imposiciones del gobierno, entre otras la reforma educativa. Y vamos a dejar a León comentar este tema. Pues a reserva de que nada más quisiera hacer un comentario del famoso recorte que anunció el presidente. Yo creo que ese recorte ya vino a afectar la economía nacional. En fin, es un tema en el que podemos decir no tiene nada de novedoso porque eso ocurre constantemente y si el presidente dice que no va a afectar, hay que leerlo en contrario senso. Sí va a afectar. Bueno, vamos a ver el diálogo. Amigos, no sé si ustedes se acuerdan la época de General Cárdenas, por ejemplo. Me voy a ubicar en Cárdenas porque es el que tengo aquí a la mano más reciente, que aglutinó, que hizo el corporativismo, que consiguió, que resolvió grandes problemas, uniendo a la gente, uniendo a los gremios y resolviendo grandes problemas por medio del sindicato. Es decir, los famosos sistemas españoles funcionan con mayor perfección cuando más se controla. Entonces, sí, así fue como, en cierta forma, pasan de las mutualidades curiosas a los sistemas españoles, decía yo, de unificar gremios, hasta que llegó un momento en el que unificó tantos gremios que entre ellos unificó al magisterio también. No sé si fue Cárdenas o no fue Cárdenas, pero lo importante es que al magisterio también lo unificaron para darles casas, para darles prebendas, para darles ventajas, para darles beneficios, a fin de crear posiblemente una clase o una forma de ser profesor en México de manera muy, muy privilegiada. Entonces se creó algo muy difícil, se creó la fuerza del magisterio, controlada, por supuesto, por el Estado. Esto ha venido sucediendo durante unos años. Yo tenía mi corta edad cuando me acuerdo que decían que los maestros iban a una junta sindical. Caramba, se suspendían las clases porque iban a una junta sindical. Y después los maestros heredaban las plazas y después los maestros seguían los grandes héroes de la ciudad y de la población. Y después los maestros empezaron a tener una fuerza tremenda en la política y llegaron a ser tan fuertes que crearon hasta un sector magisterial que fue prácticamente un sector de una clase popular, de una clase que no era obrera, ni era campesina, ni era de las fábricas, ni era de las partes intelectuales, sino era el magisterio. Entonces el magisterio fue creando una fuerza tremenda, un poder indiscutible, que alcanzó a la gran oportunidad de que el presidente Salinas
lo controlara excesivamente. ¿Cómo lo iba a controlar Salinas excesivamente? Pues desapareció a Jongitud, que era el líder, ¿verdad? Famoso Jongitud Barrios, y pone en su lugar a una mujer que le convenía muchos intereses del presidente, intereses del magisterio, no, intereses de la clase dominante. Y entonces surge una fuerza extraordinariamente incontrolable. Ya el presidente Salinas se da cuenta que no puede más que dejarlo en manos de la mujer, ella se llama Esther Gordillo, y así va continuando esto, igualito que pasó con Pemex, igual que pasó con el sindicato de electricistas. El gran problema del país es que los corporativismos no funcionan y todavía están alimentando. Yo creo que los maestros rebeldes tienen mucha razón en estar rebeldes. Imagínate que les quiten de repente de la noche a la mañana el desayuno, que les quiten el libro gratis, o que les quiten el libro preferido, o que les quiten el lugar en la escuela, o que les retiren o les limiten tantas ganancias, tantas ventajas, tantas. Aquí en Jalapa, en Veracruz, tenemos un profesor extraordinario, ¿no? ¿Cómo se llama el profesor líder de la sección magisterial? Es un hombre poderoso, fuerte, inteligente, tiene muchas características y diputado, ¿no? Por supuesto. Calleja. El caso es que todos los maestros pues tienen razón en quejarse. Yo estoy con todos los maestros que se quejan, que gusto me da que se quejen, que hagan una lucha magisterial. Claro, hacen la lucha magisterial los que menos pueden, no los que más pueden. La CENTE, son dos cosas curiosas, inventan una sigla nada más para cambiar. Pero tampoco tienen razón los maestros en estar reclamando el beneficio de la modernidad, porque la modernidad es necesaria, porque tienen que darse cuenta que no fueron eficientes, que no fueron eficaces, que no fueron lo que realmente les hacía falta, y que entonces el presidente Peña implementa una reforma educativa, la cual es interpretada como una reforma laboral, y vienen los pleitos, y vienen las discusiones, y viene todo lo que puede ocurrir cuando se le quita al chamaco algo, pues el chamaco empieza a llorar. De manera que para mí no es extraño que además ahora se tome esta actitud, una actitud de lucha de los entes, de los disidentes, de los que están en contra de la reforma educativa, se tome para una bandera política que está muy clara para el 18. Ya eliminaron a Beltrones de la contienda política, ahora van a eliminar a otro más. Entonces, para mí es importante hacer notar que los maestros y el gobierno ya no deben engañar al pueblo, deben de ponerse a trabajar los dos, deben de ponerse a trabajar como debe ser, el gobierno a gobernar y el magisterio a enseñar. Entonces, para mí es muy importante que el diálogo se lleve a cabo, que se inicie con toda la sinceridad, con toda la fraternidad que sea posible, pero que no sigan tirando la bolita, porque lo que están haciendo es nada más dándonos a conocer al pueblo que ni gobierno gobierna, ni los maestros enseñan. Como ustedes saben, y hay medios que se lo han hecho ver, notar, de la situación de la educación. Hay un programa de desastre en la educación, desde el preescolar hasta la educación superior, ¿no? La intención, tanto del gobierno como del magisterio, debe ser mejorar la educación, mejorarla en términos de calidad, en términos también de cobertura, y sobre todo pensar en mejorar el tipo de ciudadano que tenemos ahora, ¿no? Sí. Pero pareciera que, como dicen muchos los propios empleados a veces que trabajan en el sector educativo, es que parece que se quiere pero no se quiere, ¿no? O sea, queremos una mejor educación, pero no hay a veces interés por hacerlo, ¿no? No se calidad, una mejor educación como la queremos. Queremos un mejor ciudadano mexicano, queremos un mejor país y tenemos que comenzar por la educación. Pero en esta discusión estamos todavía, ¿no? Y como tú dices, León, hay intereses políticos también que se mezclan, ¿no? ¿Sí? Hay dentro de la mesa de diálogo que está en la Secretaría de Gobernación entre las autoridades del gobierno mexicano, representadas por el secretario de Gobernación precisamente, Osorio Chong, y los líderes magisteriales, estos de la coordinadora, que son este movimiento o este grupo disidente, así lo han etiquetado como disidente, que otros pueden pensar que nada más es crítico, ¿no? Es crítico de lo que se hace, de lo que se está haciendo en la educación, de las decisiones que se han tomado en materia educativa, ¿no? Y estaba escuchando que hay un pliego petitorio hacia el gobierno, ¿no? Entonces, de las tres que recuerdo que son, pienso, las esenciales, son la renuncia del secretario de Educación, que se vaya Aurelio Nuño, ¿no? Sí. Otra, que se abrogue o derogue la reforma educativa, ¿no? Esa es otra.
Sí. Otra más de que se liberen los presos ellos llaman políticos, esos maestros que fueron encarcelados recientemente, que se liberen. Esas tres peticiones escuché nada más, que son, yo pienso que las esenciales que están haciendo ahorita al secretario de Gobernación. Y están ahorita, están en este momento, o en estos días, ya llevan 2 días de discusión, de diálogo, que algunos dicen diálogo de sordos porque no hay acuerdos todavía, que debería haber acuerdos. ¿Te acuerdas que platicábamos ya aquí antes, no? Sentarse a platicar y establecer acuerdos. Y ceder, porque van a tener que ceder, ¿no? Por parte del gobierno mexicano, ser flexibles, igual que por el movimiento magisterial, para terminar con este conflicto, porque está afectando a la sociedad civil en Oaxaca, ¿no? Estamos escuchando que hay desabasto hasta de leche en algunos municipios de Oaxaca. Entonces hay que detener esto y empezar ya a crear acuerdos para que este conflicto ya se resuelva y pueda regresar a la normalidad de esta región de Oaxaca y también de Guerrero, de Chiapas, de Michoacán, donde también hay un levantamiento de maestros. En Veracruz también hay mucha inconformidad, ¿no? Y no sé si viste esta manifestación de hace unos días en la Ciudad de México, en la que se convocó a los maestros a manifestarse en contra de la reforma educativa y en contra de todas estas medidas que se estaban dando, y también apoyando a Oaxaca, porque Oaxaca es la que está inmersa en el conflicto principalmente, ¿no? Y dar paso ya a una situación ya de normalidad en la región, y también los cauces para que la educación en este país siga avanzando, que siga además proveyendo a los mexicanos de un mejor nivel de vida, ¿no? Porque para eso es la educación, para que tú vivas mejor, ¿no? Para que tú te capacites, para que tú te prepares, para que tú te proyectes, para que tú te desarrolles, para que tú explotes todo el potencial que tienen en este caso los mexicanos. Ya es eso, debe encaminarse la educación y este proyecto y estos acuerdos, ¿no? Y no trabarse en asuntos meramente políticos, ¿no? Claro, efectivamente. Yo pienso que sí es necesario revisar, actualizar, modernizar e impulsar la educación. La educación sufre una gran incapacidad por parte del gobierno, porque nos dimos cuenta cómo planteles enteros con deficiencias, con problemas, pedían cuotas, no se siguen pidiendo cuotas, pero cuando yo fui padre de familia en la escuela de mis hijos, era una cosa escandalosa que pedían cuotas hasta para entrar y salir. Y luego los maestros eran privilegiados, no podía tocar a ningún maestro, no se podía decirle nada, todos eran los Dixie, es decir, ellos dijeron y ya con eso era suficiente. De manera que yo pienso que es conveniente que se lleve a cabo ese diálogo pronto y efectivamente. Pues amigos, vamos a una pausa, dejamos este tema y continuamos en el siguiente segmento. Gracias amigos por escucharnos y vernos. La noticia es la artillería de la libertad. El micrófono, su mejor arma. Vamos a un corte y regresamos. ¿Ya? Sin periodistas no hay periodismo. Sin periodismo no hay democracia. Regresamos. Bien, pues no hay duda de que es importante comentar, dialogar y llevar a cabo una revisión de lo que está aconteciendo en la capital del estado de Veracruz, en Jalapa, Veracruz propia la entidad, y en todo el país, en todo el mundo, como lo hizo aquí mi compañero, licenciado Antonio Medina, cuando se refirió al caso que está ocurriendo en Europa, en el caso de la Gran Bretaña, ¿verdad? Así es. Ahora yo quisiera ir un poco señalándonos hacia lo que es la iniciativa que tiene muchas repercusiones en el ámbito político y en el ámbito público, social, sobre los matrimonios igualitarios. Me gustaría mucho conocer tu punto de vista de esto. Hace 2 programas, León, yo introducí este tema porque causó asombro, causó sorpresa y causó molestia también en algunos sectores, sobre todo conservadores del país, este anuncio del presidente Peña Nieto, ¿no? El anuncio de una iniciativa para ya volver o convertir en constitucional el matrimonio igualitario. Es decir, ya no va a haber discriminación para cualquier pareja que quisiera contraer matrimonio en este país, ¿no? Fueran incluso del mismo sexo, ¿no? Ante este anuncio inesperado, los sectores conservadores de la iglesia habló fuerte, habló mucho,
cuestionando, criticando. Es más, dicen que el partido oficial perdió muchos votos precisamente por ese anuncio del presidente Peña Nieto, ¿no? De que a muchos sectores de la sociedad no les gustó que el presidente avalara esta reforma para permitir el matrimonio igualitario. Y todavía sigue habiendo polémica. La iglesia sigue participando, sigue hablando sobre el tema, sigue manteniendo esa posición, algunos dicen radical o dirían radical, de no aceptarlo, ¿no? De rechazarlo, ¿no? Y por otro lado, parece que hay euforia dentro de toda esta comunidad gay y demás, personas que están dentro de esta gran comunidad que crece y crece y crece a nivel mundial, ¿no? Sí. La comunidad gay, ¿no? Que además hicieron una marcha hace poco tiempo precisamente para manifestarse y para expresar que ese es el camino de la humanidad y que México no puede apartarse de esta vía, ¿no? De permitir cada vez la libertad para que las personas se realicen como les guste, como quieran, ¿no? Sí, como quieran. Sí. Y ante esta posición, obviamente, los conservadores y la iglesia pues están enojados, están molestos y critican desde luego esta iniciativa del presidente, ¿no? Yo creo que también hay que esperar, yo lo decía antes, hay que esperar cómo va asimilando la sociedad esta iniciativa, este anuncio del presidente, cómo se va esto cocinando también tanto en el Poder Legislativo de la Federación como en las legislaturas locales, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿La van a aprobar o no lo van a aprobar, no? Porque ya hay avances sustanciales en esta materia. En el DF ya se permite el matrimonio de personas del mismo género, igual en otros estados del país ya se está permitiendo. Entonces, hay adelantos y habría entonces que consumar todo este movimiento ya de cambio en el mundo y en México, porque no podemos estar ajenos de toda esta evolución social. Finalmente dicen los modernistas, dicen los de avanzada, los vanguardistas, son seres humanos también, ¿no? Claro. Y tienen derecho a vivir. Ellos también precisamente hablan de que también son sujetos de los derechos humanos. Claro, ¿sí? Por supuesto. Y que esto es ejercer un derecho humano también, vivir como quieran, ¿no? Como les guste, ¿no? Así es. La única limitación, como siempre se dice, legal, pues es que no afecte a terceros, ¿no? Mientras ellos no molesten a un tercero, pues ellos pueden hacer de su vida lo que quieren. Pueden incluso contraer matrimonio como ya está señalado en algunos estados, como ya está establecido en algunos estados. Y hay otra idea, otra acción que se viene ya también relacionado con eso, que es la adopción, ¿no? Está bien, ¿sí? Claro. Sí. A mí me gustaría mucho retomar cuando señalaste algún punto muy interesante acerca de la política. En la cuestión de los matrimonios, en este renglón de las sociedades igualitarias, o sea, de las condiciones nuevas, me iba a pensar que hubo un fruto muy interesante que Fernando Lazari, por ejemplo, clasificaría como juego de los factores reales de poder. Qué bien que dijiste y estuvo muy acertado cuando mencionas que muchos votos no obtuvo el partido oficial por el anuncio de su presidente, ¿verdad? El anuncio del presidente priista no va a favorecer a las elecciones, me doy cuenta, desde el momento en el que la gran Grey católica, porque creo que fue principalmente la católica, ¿no? Así es. El clero. La que se opuso. Se opuso y entonces se demuestra cómo se maneja el voto en México. En un momento dado esto fue un manejo de los factores reales de poder que demostraron su fuerza, demostraron su capacidad, demostraron su manera de ser, y yo pienso que ese es el gran resultado que estamos obteniendo, que ya se dé oportunidad a que los factores reales de poder aparezcan abierta y llanamente, no sean los famosos factores ocultos, ¿no? Bueno, por cuanto a la idea del carácter sexual, del carácter de los hombres y mujeres que puedan tener apreciaciones diferentes, o cada quien en su estilo, ¿no? Preferencias sexuales. Claro. Hay que ver que la historia está llena de eso, ¿no? Hace rato mencionaste a los imperios romano, al griego, a otros imperios, y la mayoría de los imperios registran también algunos hechos en los cuales el fenómeno aparece. Ahora, eso de que salieron del closet,
por ejemplo, ¿te acuerdas que hace poco te decía que salieron del closet y ahora están por todas partes? Pues sí, lo que pasa es que la doctrina de los derechos humanos establece la personalidad de la persona, establece como base para todos los derechos el pro-hombre, es decir, la persona. No establece las necesidades tan identificadas como lo hacía pues, nuestro código, nuestras normas, que establecen cierta condición en el carácter positivista. Es decir, ya se abre la posibilidad de que se den nuevos tipos de leyes también, nuevas normas, porque efectivamente son personas, no pueden negarse que sean personas, tienen todos los derechos y obligaciones también de la persona. Y por cuanto a lo que significa que esto se lleve a cabo en el estado de la Cruz, pues no creo que sea muy raro. Ahora, la voz aquí en el estado de la Cruz del clero se dejó escuchar, efectivamente, muy fuerte, muy enérgica, muy contundente. Yo me pregunto, a su interior, ¿habrán revisado? ¿Habrán auscultado qué está pasando al interior de la Grey? No, pues a mí es importante saberlo. No, más que nada de la Grey, de la feligresía, no, perdón, de la feligresía, no, de los ministros. Es importante saber que si se exhibe el propio grupo por su decisión de atacar, pues también debe de exhibirse en su decisión de dar a conocer lo que pasa en su interior. Dice que el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Claro, ¿no? Sí. y eso de amados los unos a los otros. Que la iglesia es precisamente un dechado de virtudes, ¿no? No. Sobre todo en los últimos años en que hombres de la iglesia, del clero, han sido acusados, ¿no? Claro, sí. Por delitos graves, como es la pederastía, ¿no? Así es. Eso es grave. Yo recuerdo que yo era de chamaco. Me mandaron un día a la iglesia al catecismo. Y llegué al catecismo y me dijeron que tenía que formarme en una fila. Me formé en la fila. Teníamos de 8, 10, 12 años, o sea, más o menos entre 8 y 12 años. Entonces salió Tomasito. Y Tomasito dijo, les voy a dar unos dulcitos a los que vengan conmigo. Y entonces empezó ahí una decisión muy curiosa. Y yo estaba acostumbrado a que mi mamá me había dicho, no, trae los dulcitos. Y entonces después me enteré que Tomasito apartaba sus renglones especiales. Sí, la pederastia ha sido probada ya dentro de los hombres de la iglesia. Es más, el Papa Francisco ha tomado ya medidas fuertes para evitar que se den más casos de pederastas en la Grey católica, como tú dices, dentro del mundo católico, que además pues es de las religiones con más clientela del mundo, ¿no? Así es. Con más seguidores en el mundo, y se tiene que cuidar el rebaño, diría Francisco, hay que cuidar el rebaño, ¿no? Tiene que cuidar también que la iglesia se mantenga unida, porque en los últimos años, y esto no es nada nuevo, el catolicismo ha perdido mucha clientela, ¿no? Por supuesto. Se han ido hasta religiones precisamente porque ha habido degradación, ha habido corrupción, claro, ha habido comisión de delitos graves en contra de los niños, en este caso los pederastas, que han escandalizado al mundo y que han hecho también decepcionarse de la Iglesia Católica, ¿no? Sí, es cierto. Ahora llega Francisco y trata de reconstruir la Iglesia Católica de lo que dejaron los anteriores papas, porque dejaron una iglesia debilitada precisamente, ¿no? Sí. Hubo además problemas financieros o escándalos financieros en el Vaticano que también hicieron estar a la Iglesia Católica en el ojo del huracán, en la mira del mundo, ¿no? Por problemas financieros y después por estos problemas de los pederastas en la Iglesia Católica, que había por todo el mundo, porque fueron denunciándose unos y después afloraron otros rápidamente, ¿no? Y en México les recordamos la figura del padre Maciel, ¿no? Sí, efectivamente. Que fue acusado de pederasta y que dicen que fue protegido, salió del país, ¿no? El padre Maciel. Terminamos con este tema, amigos, y quiero comentar esta imagen que aparece en el mundo de Jalapa, el día de hoy, acerca de la promulgación de la autonomía, de normas, de leyes que van a proveer de autonomía financiera a la Fiscalía General del Estado y al Poder Judicial. Esto dentro de una etapa de transición que se da en el gobierno de Veracruz, porque en pocos meses habrá cambio de administración en Veracruz, pero además pasará de un gobierno priista a un gobierno aliancista, porque Miguel Ángel Junior Linares encabezó una candidatura
de alianza entre el Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática, el PAN y el PRD. Y estamos ahora enterándonos de que el gobernador, el actual gobernador, está tomando medidas rápidas, ¿no? para poder acomodar sus piezas y poder tener una buena salida, ¿no? al término de su administración, ¿no? Hay una seria advertencia del candidato electo de que el gobierno actual intenta blindarse para protegerse después de que hay serias acusaciones de corrupción, de desvío de recursos, de malos manejos y de una deuda descomunal para el estado de Veracruz, ¿no? Así es. Sí. Hay una polémica que está ahorita abierta en Veracruz, y esto de la autonomía financiera de la Fiscalía General del Estado y el Poder Judicial, que algunos celebran, otros cuestionan, otros critican y otros se quejan, como Miguel Ángel Yunes, ¿no? el gobernador electo. Sí, sí, y está claro, y aquí vale la pena hacer una reflexión importante. Cuidado, pueblo. Cada día nos están dando más que hacer para entretenernos. Cada día inventan más leyes, más normas, más reglamentos, más lineamientos. Y ahora inventan hasta una promulgación de autonomía. ¡Qué barbaridad! Todo lo que hace el gobernante, todo lo que hace el poder político para encubrir ciertas circunstancias que no deben ser más que nada a la vista. Creo que lo que nos puede llevar todo esto es un cambio muy radical, muy importante, muy fuerte, un cambio de sistema, un cambio de forma, un cambio de manera de ser. Ya es tiempo que la sociedad participe. Es conveniente que ahora todo el mundo opine acerca de esa promulgación de autonomía financiera, porque no sé que a alguien le dé tiempo de estudiar todo lo que pasa en el país, en el mundo, en la ciudad, a alguien que se pueda estar enterando de todo lo que ocurre en el medio, y todavía tener que saber si hay una promulgación de autonomía financiera. ¿Qué es esto? ¿De qué se trata? Es importante que el pueblo lo escudriñe y lo pueda estudiar, conocer, para no dejarse, porque aquí lo que está pasando es un ataque directamente a la sociedad. La sociedad cada día recibe más y más fuerza que nos está impidiendo un buen desarrollo. Más leyes, más normas, más control, más impuestos, más problemas. Aumenta la gasolina, aumenta la luz, aumenta todo en contra de la población. Y la población se tiene que encontrar entretenida para que no se dé cuenta. Por eso es que para mí esta noticia de la promulgación de la autonomía es una noticia que hay que tener en cuenta y estudiarla, revisarla, para no dejarla pasar, porque si no, al rato nos vamos a ver un poco confundidos. Amigos, vamos a una pausa, o ya nos dicen que nos vamos. Ya nos vamos, ¿verdad? Ya terminó el programa, León. Solamente dejamos un pequeño comentario. Bueno, lo vamos a hacer de una vez porque están los abogados trabajando para organizar la celebración del 12 de julio, el Día del Abogado, ¿no? Y por ahí vimos muy activo al amigo Marco Antonio Figueroa Quinto, junto con los miembros de la Federación de Abogados de Licenciados en Derecho del Estado de Veracruz, Asociación Civil, organizando un gran festejo que será exactamente para el 12 de julio, León. 12 de julio. El día del abogado, exactamente el día del abogado, el 12 de julio. Y pues vamos a sumarnos a esta organización, nada más que nos invite el amigo Marco Antonio, ¿no? Para estar apoyando esta organización y celebrar juntos este Día del Abogado, porque estamos hablando de leyes hechas al vapor, leyes que pudieron haberse promulgado antes y por qué hasta ahora, ¿no? Así es. Sí, nada más esa pregunta, señor, ¿por qué no lo hizo hace 2 años, 3 años, ¿no? ¿Por qué precisamente ahora que se va ya hay una promulgación de la autonomía financiera del... Además, blindado está por todos lados el gobierno. El gobierno no da pasos sin guarache. Así es. Pues vamos, amigos, que tengan ustedes un gran día y nos vemos el próximo martes. Gracias al equipo técnico, a Gaby, a Paco y a Yair por estar con nosotros, acompañarnos en esta aventura de la comunicación de noticias y sucesos. Nos vemos en la próxima. En la red presentó Noticias y Sucesos. Aún queda mucho por informar. Te esperamos la próxima semana a la misma hora en mundo40.com.